Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días y bienvenidas a este nuevo episodio de Una mirada interna, donde hoy, como siempre, vamos a conocer la historia de una mujer muy interesante que nos va a contar su propio proceso y además cómo está utilizando ese proceso para ahora poder ayudar a otras personas. Ella es Rocío Mesa, que además vive también aquí en Mallorca y es life coach y terapeuta que acompaña sobre todo a mujeres y a familias a gestionar todo el proceso de la maternidad. De hecho, tiene un proyecto muy interesante que se llama Rabietas con Calma, que nos va a hablar ya más detalladamente de él. Pero le damos la bienvenida y muchas gracias, Rocío, para aceptar esa propuesta. Bienvenida. Gracias a ti, María. Me siento muy acogida de estar aquí. Gracias. Bueno, pues lo primero, para que la audiencia pueda conocerte un poquito mejor, si quieres tú misma presentarte y nos irás contando, bueno, cómo ha sido tu proceso de llegar donde estás en estos momentos. Genial. Pues como bien has dicho, soy Rocío Mesa, terapeuta, soy terapeuta emocional y life coach, pero como digo muchísimas veces, antes de ser mamá no era terapeuta. Entonces la maternidad ha sido un punto de inflexión muy potente en mi vida, no solo en mi vida personal, como cualquier maternidad en cualquier mujer, sino que ha tenido un impacto tremendamente profundo en mi vida profesional, tanto que la ha cambiado por completo. Entonces la maternidad fue ese punto de inflexión en el que primero me cambió a mí y luego cambió esta forma, ¿no?, de estar en el mundo y de acompañar a personas y de encontrar el propósito. Y ahora por fin con el proyecto de Rabietas con Calma y ya hace más de 3 años como terapeuta, pues estoy encontrando esa vía, ¿no?, para acompañar a las mamás y a las familias en la comunicación y sobre todo en el encontrar la paz, ¿no? En un entorno como el actual, tan rápido, con tanta frustración, ¿no? Tantas dificultades en la comunicación, pues ahí estoy un poco, ¿no?, intentando sembrar y poner mi granito de arena en estas situaciones. Qué bonito, ¿no? Encontrar Sí. la paz o ayudar a personas a que puedan encontrar su paz en esos momentos tan bonitos como son, bueno, como es el momento de la maternidad, ¿no? De Mm. cuando te llega un hijo a tu casa, a tu familia, ¿no? Pero también tan, quieras o no, estresantes y ese cambio tan Sí. importante que realmente es en tu vida, ¿no? Y cómo de necesario es todas esas herramientas que puedan ayudarte a gestionar todo lo que tú estás sintiendo, con llevarlo, ¿no? Con llevar toda la carga familiar, con muchas veces el trabajo y presión externa, etcétera, ¿no? Mm. ¿Cuáles fueron tus mayores retos en la maternidad? Tú eres mamá de dos hijos, de dos De chicos. una, Ah, de de una. una, de una. No me atreví ya con... Yo siempre había querido solamente un hijo o hija, lo que viniese. Y la verdad que es que con lo que vino ya fue como, si era el deseo inicial, fue como la constatación de que ese era el camino. Sí, pues mira, fue realmente ese punto de inflexión tan potente porque fue una maternidad muy planificada, muy deseada. Y eso a veces es contraproducente. O sea, esperamos un momento tan ideal, ¿no?, de pareja, matrimonio, de estabilidad, estabilidad profesional por mi parte, madurez, porque yo pienso que ya la tuve con 35 años. Entonces, creamos una situación tan perfecta que no estábamos preparados para lo que realmente podía llegar y era una maternidad. Y en mi caso, sobre todo, lo que se produjo en mí. Entonces yo tenía, como has visto, pues mucho afán de perfeccionismo, de control, mucha autoexigencia, muchas expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Entonces, ya desde el momento del parto las cosas no fueron como estaban previstas, porque ya tuve un parto bastante complicado. Y a las escasas 12, 16 horas la niña de estar aquí ya se puso a llorar. Con lo cual eso nos rompió esa expectativa pues de una maternidad tranquila, que era lo que se esperaba, ¿no?, en un entorno Mm. pues amoroso, maduro, con sostén. Y estuvimos pues casi 3 meses con llantos continuos y 2 años de rabietas. Entonces, claro, todas esas ideas con las que fui a la maternidad se rompieron casi casi en el mismo momento del parto, ¿no? Y a los 2 años, pues de esa situación, que fue cuando
ya todo se encauzó, ¿no? Ella ya se puso más tranquila, ya supimos cómo gestionar esto, ya lo llevábamos todo, ¿no?, de otra manera. Hubo un vacío tan grande, claro, de esa expectativa, de esa supervivencia, ¿no? De esos 2 años de sacarlo como fuese. En el momento que por fin hubo silencio, ese silencio me sobrepasó. O sea, me dejó un vacío tan grande que era como, ostras, ahora que está todo bien, por fin me di cuenta que la que estaba mal era yo. Y Claro, ya por fin pude como volver a atenderme y ponerme, y es verdad que ahí sí que hice como un ejercicio de visualización ante mi familia y mi entorno de, oye, no me encuentro bien, sí que lo vi como súper claro, y ahora que está todo bien, como que necesito ayuda. Entonces sí que manifesté que necesitaba ayuda y ayuda profesional, y ujú. ahí fue como que empezó todo realmente, o sea, Bueno, pues qué bien, ¿no? sí. Realmente es verdad que creo que hoy en día nunca se ha estado tan preparado a la hora de tener un hijo, ¿no? Pero eso también lleva muchas veces, pues lo que tú comentas, ¿no? Como expectativas muy grandes y mucho sentimiento de culpa. Yo también lo Sí. encuentro en mujeres a las que acompaño, ¿no? Cuando tiene que ser tan perfecto, ¿no? Que cualquier cosa que no se realice de la mejor manera posible, pues les causa un sentimiento de culpa muy grande. Y eso también es algo que hay que aprender, que, a ver, los padres no somos perfectos, ¿no? Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero somos humanos. Y cuando se hace desde el amor es como lo más importante, ¿no? Evidentemente, a buscar ayuda cuando te das cuenta, etcétera, ¿no? Pero quitar esas expectativas de ser un padre, una madre perfecta, ¿no? Mm. María, la culpa es un temazo y Mm, en la maternidad más. mm, Yo tuve muchas con las que lidiar en ese momento que te comento, pero ahora la siento como una banderita. O sea, porque como la culpa está tan alejada en realidad del amor, mm. porque están como... Entonces, yo digo, es como una señal. En el momento que sientes como que hay culpa, es como revisa, porque te estás alejando del amor, te estás metiendo en estas, ¿sabes? En estas encrucijadas de o autoexigencia o mochilas o perfeccionismo o ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas, autojuicio. Mm. Entonces, ahora la culpa le tengo como un enfoque súper diferente en el sentido de, ostras, cuando parece que va a salir, ¿no? Que sale como de aquí, una carga, una cosilla, es como que en el amor no estoy, eso está claro. Claro, también en ese control, ¿no? Planificamos cuando queremos tener el Mm. hijo, controlamos las situaciones, queremos controlarlo todo y cuando no sale así, que una maternidad, cualquiera que tiene un hijo sabe que es imposible tenerlo todo controlado, que, ¿no? Que salen un montón de cosas inesperadas y que es unir, bueno, fluyendo, Sí, ¿no? Con lo que va viniendo, sí. pues claro. Claro, es que es un aprendizaje continuo. Ujú, Yo creo que la visión es diferente. O sea, yo salí con esto, como salimos muchas personas, muchas mujeres, como con la idea de controlar, de tener como una estructura que, no, que además como no puedes saber cuál es, porque aún no ha llegado ese ser humano, aún no se ha dado ninguna circunstancia y tú ya estás como poniendo ya cómo van a ser las cosas. Y es como salir de ahí y conectar con una parte como más instintiva y más de presente, ¿sabes? O sea, además de vivir lo que está pasando con ese ser humano que te ha venido, que al final, si tú conectas con cómo eres, cómo estás tú y tu instinto, te lo dice más fácil. Lo que pasa es que ujú, tenemos como, todo esto que estamos hablando, te va como separando de esa parte instintiva y natural y de esa parte que sería como más sencilla en la maternidad. Pero vivimos, o yo empecé la maternidad bastante alejada de ese punto, sinceramente. ujú. Bueno, qué interesante. Y bueno, contanos un poquito ese proyecto de Rabietas con Calma, en el que estás acompañando, pues no solo a mujeres, me comentabas que habías empezado con mujeres, pero ahora por fin ha llegado ya incluso a familias, ¿no? Padres y madres. Sí. Esta parte me está resultando súper agradable. O sea, yo llevaba ya más de 3 años haciendo terapia uno a uno, una terapia muy tradicional, pues sesiones uno a uno, presencial y haciendo como pues un acompañamiento, un seguimiento de una persona, ¿vale? De una mujer. Siempre estaba enfocada más en mujeres porque es verdad que suele ser la mamá la que tiene como esta carga adicional o la que sufre un cambio más profundo cuando llega un bebé a casa, ¿no? Y además es donde yo también estaba como más conectada, ¿no? A través de mi experiencia y todo lo que me había pasado, realmente me sentía más cerca de ayudar en posparto, depresión posparto y situaciones de cambio. Entonces empecé por ahí.
Pero en estos años lo que me he dado cuenta es que ha cambiado mucho y está cambiando todo muy rápido, incluido cómo queremos consumir y cómo nos acercamos a la terapia. La terapia para mí, en este tiempo que la he estado practicando, me he dado cuenta que sigue siendo un poco tabú, ¿vale? El tema de la salud mental, la terapia emocional, por más que es verdad que estamos muy avanzados, que ya se habla muchísimo más y que hay un cambio brutal en la sociedad, aún así parece que es el recurso cuando estás muy mal y es un recurso un poco parche, ¿vale? Me lo doy y enseguida que ya puedo respirar, ya la dejo. Y además, que ya lo hemos hablado, el tema de la culpa, a las mamás les estaba generando mucha culpa venir a terapia porque les da la sensación de que si se priorizan ellas, pues están como dejando de atender a la familia. Incluso si hacen una inversión económica, y ahí incluso independientemente del nivel económico, no tiene nada que ver con muchas veces de podértelo o no podértelo permitir, daba la sensación de que esa inversión como que la están quitando, entonces el merecimiento, que es una cosa que también las mujeres en general ahí tenemos un temita a trabajar, pues parece que les bloqueaba mucho el hacer un tratamiento continuo, ¿vale? Entonces yo estos años era como quería abarcar más, ¿no? Quería llegar más, quería que el mensaje pues calase más, poder darme más al servicio, ayudar a más personas y veía que en vez de ir como para adelante, María estaba como para estancada, incluso en el último año como hacia atrás, ¿no? Y este año ha sido, que es el que ha nacido el proyecto y el servicio de Rehabilitas con Calma como tal, ha sido un año de mucha introspección, de parar muchas veces, incluso cerré agenda todo el verano, en plan, aquí está pasando algo y la vida lo que me está dando es pistas, pensaba yo, ¿eh? Después de esta crisis que te comento, tengo una conexión espiritual muy profunda, siento que hay un sentimiento de trascendencia muy potente en la forma de vivir la vida con sentido, entonces yo decía, a ver, si no está yendo como yo creo o no estoy pudiendo dar lo que yo quiero dar, tal vez del camino hay algo que revisar, ¿no? Entonces, en esa parada que a veces nos cuesta parar, pero fue tan potente parar el verano, fue cuando empecé a conectar con el mensaje. Digo, tal vez no está llegando el mensaje, ¿vale? Está resultándome difícil, por más que estemos hablando de culpa, de merecimiento y tal, la mamá no está receptiva, ¿vale? A esto en este momento, si está estresada, si está en una situación que está un poco agobiada, si va un poco corriendo, si yo le empiezo a hablar de esto, le da la sensación como de que aún es más trabajo, aún tiene que hacer más, aún es más exigencia, ¿no? O carga. Yo decía, yo creo que hay un problema en el mensaje, ¿no? Y teniendo en cuenta mi propia historia personal, claro, me vino así en este descanso un poco la palabra rabietas, digo, claro, es que la clave está en entrar por el vínculo y la comunicación, que es además con el tema de las pantallas, de las nuevas tecnologías, donde las familias con peques están sufriendo más también, yo creo. La comunicación se está resintiendo muchísimo. Entonces, decidí con este modelo, pues un poco, y con el proyecto de Rehabilitas con Calma, un poco ir a esos bloqueos que tenía la mamá y las familias. Es que las familias ha sido un poco el regalo, que viniesen ya papás y familias al completo a la hora de hacer las charlas con este mensaje, ¿no? Y los bloqueos eran, como te comento, no hacer terapias o procesos terapéuticos si no estaba realmente mal. El tema del precio también o de compromisos con inversiones que les supusiesen como una carga de precio y también el tema del tiempo. Entonces, el modelo actual sí que es 100% online, evidentemente, porque nos permite como no perder esos tiempos y la inmediatez que tiene, ¿no? Lo de conectarte a una pantalla desde cualquier momento y en unos horarios también que se adaptan muchísimo a las mamás en estos momentos. Es un proceso terapéutico que se hace en comunidad, ¿vale? Yo me conecto en presencial y atiendo las peticiones, las preguntas sin grabar, porque esto es muy importante, lo hacemos en un entorno donde no hay grabación para que pueda haber una apertura y una privacidad completa. Y lo que vamos es resolviendo todos estos temas asociados a la maternidad, pero un poco en comunidad, entonces unas con otras, unas respuestas nutren también a otras mamás y se generan vínculos, ¿no? en estos directos, que empiezan a las 9, son por ejemplo los jueves a las 9:15 de la noche. Entonces es como una hora Los bebés en ya la que son ya nos pequeñitos, podemos ya permitir duermen, parar. ¿no? Sí, Sí. sí. Hacemos uno a mediodía también, o sea, tenemos como dos grupos, y porque hay mamás que en esa hora aún no han conseguido como cerrar el día y sí que se pueden permitir como parar a mediodía. Entonces es como mucho más flexible, más adaptado a la persona y al momento vital
Ujú. y que le quita como todas esas barreras que yo me estaba encontrando en los procesos uno a uno y en los planteamientos como que yo nunca he hecho terapia como muy a largo plazo porque al final es encontrar qué estamos tratando y como ir ahí, pero les daba la sensación de como que a lo mejor era una carga muy grande de trabajo empezar un proceso terapéutico. Bueno, qué interesante, que quería hablar sobre dos de las cosas importantes que nos has contado ahora. Una de ellas es el trabajo en el grupo, ¿no? La terapia en grupo, ¿no? Lo potente que es. A mí me pasa igual, Mm, hago también sesiones individuales, pero las que hago grupales, es increíble, ¿no? Como que a veces hay mujeres, porque yo también trabajo especialmente con mujeres, que a lo mejor les da un poco de vergüenza o se sienten un mm, poco cohibidas de trabajar en grupo, pero cuando empiezan y se lanzan, hay algunas que no quieren y quieren solamente individual, ¿no? Pero sí, cuando al final sí, pues se lanzan a ello, es increíble lo que se genera en grupo, ¿no? Esa sororidad cuando todas están en el mismo, o sea, evidentemente en un espacio de respeto donde tú debes sostenerlo, ¿no? O sea, todo eso es muy importante, pero es increíble lo que se genera, ¿no? Y luego el espejo unas de otras y cómo sí, realmente el camino de una ayuda a la otra, lo que al final se van encontrando casi siempre los mismos obstáculos, aunque estén disfrazados de maneras mm, diferentes, ¿no? Pero en el fondo, y a veces una por sí misma o en terapia individual le puede costar más verlo y después en otra puede verlo, ¿no? O sea que es como increíble lo que se puede generar en un grupo así sostenido, de respeto, etcétera, ¿no? sí. Es que la comunidad es muy potente y además una de las cosas creo que con las que te conectas con la maternidad, si te abres a esa conexión al instinto primario que tenemos cuando somos madres, Mm, es a esa necesidad un poco de tribu, claro. porque estamos en una crianza muy aislada en el modelo actual. Mm, A veces tenemos la suerte de que estamos con familias y hay abuelos y abuelas que colaboran, pero en muchos casos, yo lo veo continuamente, o sea, el niño se pone enfermo y tiene que asistir a la escoleta porque no se puede quedar nadie a cuidarlo en casa. mm, Cuando antes esto era bastante impensable porque siempre había alguien en casa, o sea, nunca era un problema que un niño se pusiera enfermo o que una persona se pusiera enferma. Y esta sensación de comunidad en la maternidad creo que energéticamente es muy potente mm, porque hay mucha sensación de aislamiento o lo que tú has dicho al final. Son muchos puntos en común que nos pasan a todas, que nos parecen muy únicos, pero que son muy en común, que cuando los ves así en conjunto, te alivian muchísimo porque te quitan esa sensación de soledad que lleva muchas veces la maternidad acompañada. mm, Mm, Esas expectativas o ese sí, defraudar a ti misma o a la sociedad, ¿no? Y a veces, pues, temer sí, contar lo que te está ocurriendo o cómo estás viviendo, o, ¿no? Por no ser juzgada, sí. etcétera, ¿no? Entonces, cuando lo haces en grupo y ves que no eres única, sino que es algo común y te abres, ¿no? Entonces, claro, es mucho más sanador y mucho más potente. Sí, y además los testimonios son muy, muy transformadores. Lo veo continuamente, como el testimonio de una mujer es capaz de transformar la vida de otras, ya sin tener que hacer como algo más excepcional que solo ponerlo en común, ¿eh? Que Mm, ya es muchísimo. mucho. Pero es increíble como unas con otras, con sus propios testimonios, van creciendo. Mm, Y cada una estará en una etapa diferente, habrá pasado algo, otra, ¿no? Y claro, ver ese cambio también, pues da ánimos o da como una luz, ¿no? Una esperanza. sí, Y como lo que tú has dicho, ¿no? Evidentemente, la maternidad es algo muy ancestral de esa tribu, ¿no? Eso, ese proverbio, ¿no? Antiguo que decía que realmente un niño lo educa toda la tribu, ¿no? ¿No? sí. Y en esa sociedad tan individualista que va más a estar tan cerrada, pues claro, todo Mm, eso se ha perdido mucho y es como encontrar espacios donde mm, se pueda gestionar, se pueda hablar y se pueda vivir y transitar de esa manera, ¿no? sí. Sí, sí, además el tema de la esperanza, como bien has dicho, creo que es lo que surge muy potente cuando se hacen esta puesta en común, porque claro, siempre hay alguna persona que ya lo ha transitado Mm, y que ya te muestra que se puede resolver. Entonces, esto entre ellas, es que al final el testimonio en primera persona es lo más potente que hay, es así. sigue siendo. Cuando Y, ves y que lo que alguien lo ha digo, vivido y cómo lo narra, cómo ha mm, salido de ello, ¿no? Claro. sí, sí. Es que estamos, yo lo veo cada vez más, estamos más necesitadas de historias reales
Mm, porque un poco también en este momento está como muy edulcorado todo, ¿no? Todo lo que consumimos, es verdad que hay mucha más información, pero mucha de esa información no es real. Está súper edulcorada o tiene un montón de filtros, como se ve ahora todo tema de redes sociales. Entonces, cuando las personas nos juntamos y hablamos de verdad, ya está. Solo eso ya es como súper transformador, mm, porque hay mucha necesidad de mostrarnos, como lo que has dicho tú, en un entorno donde no se nos juzgue y puedas decir lo que sientes. mm. Así es. Por eso son tan Mm. sanadores esos círculos de mujeres, ¿no? Yo guío Sí, algunos en diferentes ámbitos, ¿no? Y claro, en el ámbito de la maternidad, pues especialmente, ¿no? Y más aún si ahora se unen los hombres también, ¿no? O sea, más sí, plurales son y más diversos, ¿no? Y con el punto de vista ese diferente. Porque es verdad, como habías comentado tú al principio, que hasta ahora la carga, evidentemente siempre hay excepciones, pero la carga era de la mujer y sobre todo la mm, culpa. La culpa era de la sí, mujer, el hombre no siente culpable por ser mal padre, ¿no? De hecho, hasta ahora vemos que acciones cotidianas que hará una mujer la hace el hombre y ¡guau! Se le alaba, ¿no? sí, En cambio, total. una madre era algo que no esté bien aceptado y será muy criticada, ¿no? O sea, Mm, aún hay esa sociedad que juzga y que da más presión a la mujer. La mujer ha sido la responsable de mantener el hogar, de criar a los hijos, etcétera. Y claro, llevamos mucha más carga y mucha más presión que no mm. el hombre. Por suerte es algo que va cambiando, pero claro, ellos también necesitan esa guía y ese acompañamiento, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa como súper agradable porque las charlas, al enfocarlas ahora desde desde las rabietas, pues claro, de una forma natural ya se viene más en pareja o en familia porque el foco está más puesto en el niño, en la comunicación o en lo que está pasando, que no tanto en la mamá, como lo tenía yo anteriormente en el mensaje. Ellos creo que tienen un papel fundamental en la familia, pero creo que hasta ahora también, no sé, es un tema, es una opinión muy personal, pero siento que han estado un poco desubicados y puede que ahora les sea más fácil como encontrar su sitio. Venimos de unos años también donde nosotras, que a veces con reivindicaciones malentendidas, no les hemos dado su lugar o ellos han pedido un lugar que yo siempre digo, es que tampoco la paternidad o la maternidad compartida no es cambiar el 50% de los pañales uno y el 50% otro. Es que no va por ahí. Y creo Mm, que venimos como de que se entendiese así, mitad tú, mitad yo. Y no, no, porque precisamente tenemos que aprovechar las fortalezas de la pareja, ¿vale? Y ver dónde uno tiene que dar en un momento dado una cosa y otro otro. Muchas veces, bueno, vamos a ponerlos en términos papá-mamá, ¿vale? Pero entendiendo que hay parejas que son múltiples en este momento. Pero muchas veces la persona que ha tenido biológicamente al bebé necesita que la otra le haga más de sostén de sí. protección, pero no necesita que le quite al bebé para limpiarlo o para cambiarlo. Necesita que el entorno sea más propicio a que esa persona que está en ese momento biológicamente más atada al bebé, porque es la que la ha tenido en ese momento, pues esté cerca del bebé y lo demás no le tenga que causar una preocupación, una carga. Eso es un 50%, pero no se había entendido así, yo creo. Y ellos también vienen, es complicado. Mm. O sea, su papel yo creo que es muy complicado. También tiene Sí, sus cosas. Entonces, es un reestructurarlo todo, ¿no? Y claro, requiere sí, de mucha conversación, de mucho entendimiento mm, con la pareja, ¿no? sí, Y claro, algo que evidentemente nos va a salir más natural a nosotras, pues a lo mejor mentalmente llevar como el cargo de todo, pues comunicarlo, ¿no? Y hacérselo saber y sobre todo esa carga mental creo que es de lo que más desgasta a la mujer, ¿no? Casi más que sí, la carga física en sí. total. Y claro, pero ellos necesitan cierta educación porque si no lo han vivido, no lo han sentido y no... Es que solo el ambiente ya respira que eso es algo inherente a la mujer, ¿no? O ha sido hasta ahora. Entonces ahora Sí. ese cambio, pues requiere, ¿no? De todo ello. Claro, es que nosotras tenemos todo esto que tú estás comentando y sí, vamos como con mucha culpa y tenemos nuestras propias mochilas, pero yo creo que ellos llegan con mucha inseguridad a la Mm, paternidad claro. y con mucho miedo también, y muy desubicados, porque es un cambio muy profundo también para ellos, pero que les pilla como que es verdad que tú, de una forma muy natural, estás conectada a unas cosas como que van saliendo y ellos es como, ¿yo qué hago aquí ahora? ¿Sabes? Mm, ¿Cómo me coloco? Tengo que ir. Entonces,
es clave lo que estamos comentando y por eso con esta nueva perspectiva está ayudando mucho más, porque al final es un tema de diálogo, de comunicación, porque además es muy íntimo. Lo que es válido para una pareja y un modelo de familia, a lo mejor no es válido en otra casa. Mm, Entonces es lo que os vaya bien a vosotros y con vuestros valores y con vuestras forma de vida y sobre todo con el amor por bandera. mm, Al final es un proyecto de vida tener un hijo, traer un hijo al mundo. Entonces es poner ese proyecto en el lugar que corresponde, ¿no? Para la familia y tener claros los valores. mm. Y desde ahí construir. Porque ahora cuando también vienen más los papás, hablamos mucho también de la pareja, ¿no? Entonces hay momentos para todo. O sea, hay veces que el proyecto de familia pues gana al proyecto de pareja y el proyecto de pareja queda un poco como atrasado, pero no pasa nada, estamos bien, estamos contentos porque ahora los dos también le estamos poniendo más foco al de familia, pero tenemos que poder hablar que la pareja ya no está tan bien como estaba porque estamos aquí en pleno posparto o estamos en lactancia o no dormimos o estamos súper nerviosos, ¿sabes? O sea, también ayuda y si esto se habla es como mucho más sencillo, pero muchas veces lo que me estoy encontrando en las charlas es que no se paran a hablar. Mm. Y a veces tampoco es que hace falta, digo, si es que tampoco hace falta una, ¿sabes? Una conversación de 10 horas. Es que a veces es solamente ponerle intención a esas frases que se tienen que decir en un momento dado y ya está. Que tampoco hace falta que sea una tesis doctoral. Pero hablemos de lo importante. Y nos falta muchas veces como hablar, muchas veces se habla como en el previo, ¿vale? Preparando esa paternidad, maternidad, esa llegada de la familia, pero luego llega, lo pone todo patas arriba y como no nos da tiempo a hablar, ya vamos con, ¿sabes? Corriendo. Mm, Y ese separar y ir poniendo un poquito de dónde estamos, ¿no? Que es lo importante. mm. Y es más sencillo. Yo siempre digo, es que es más sencillo. Sí, en el fondo sí, pero claro, requiere ese parar. Y como decías tú, ¿no? Realmente lo importante es hacerlo todo desde el amor, ¿no? Y ser buenos padres es estar conectado al amor, a la presencia, como has dicho tú antes, es muy importante también estar presente en el momento que estás, estar presente y vivirlo en esa presencia y después recordar eso, que realmente es la conexión al amor, ¿no? Al amor a la pareja, al amor al hijo que está allí, ¿no? Y desde allí, mm, cuando surge algo también, ¿no? Resentir de nuevo esa emoción, ese amor incondicional que está, ¿no? Y desde allí, pues, enfocar lo que se haya que enfocar, ¿no? Es así. Yo siempre, yo creo, tengo como la idea de que la mayoría de adultos éramos como adultos funcionales antes de ser padres o madres. Y ya nos iba bien, ¿eh? Teníamos Mm, relaciones, amistades, ¿sabes? Teníamos vínculos, incluso tenías como pareja y parecía que entendías que era el amor, yo creo, era, pero hasta que eres madre o padre, de ujú, repente es como una reestructuración de tu concepto del amor, porque yo creo que el amor incondicional de verdad no lo has sentido hasta que tienes una criatura a tu cargo y de verdad conectas con un amor mucho más puro. Yo creo que aunque estés muy bien, aunque creas que has amado mucho, la maternidad, en mi caso, te abre una puerta a un amor que ahí ujú, es cuando dices, no, este es el antes y el después. Quiero seguir repitiendo, es muy inconsciente, ¿eh? Pero es un poco lo que creo que pasa. No quieres seguir repitiendo según qué patrones que has vivido, no quieres seguir validando determinadas cosas porque ya no te son buenas para lo que tú quieres o como tú quieres educar o te conectas con ese nuevo ser humano. Y yo creo que esa es la verdadera ruptura, ¿no? Creo que hay un antes y un después porque ya te iba bien como eras y te creías que todo estaba muy bien, pero es como elevarte, ¿no? Es como conectar con un amor que de verdad lo das todo, ¿no? Cuando estás cansada sigues ahí, cuando estás nerviosa sigues ahí y encima es que le quieres de verdad a ese ser humano y dices, es que lo bueno es que aún mal, yo decía, sí, aún estando así, sea lo que no estaría sea. en otro sitio. O no dejaría de hacerlo, o no se lo delegaría a otra persona. Entonces, ostras, más amor que eso, No, no hay. no hay. No hay. Y además sí, es un aprender a amar constantemente Mm. también, ¿no? Nuestros hijos evidentemente son nuestros grandes maestros y van a ser reflejo de nuestras, bueno, heridas propias, ¿no? Muchas veces de esas heridas que hemos tenido en nuestra propia infancia o en nuestra adolescencia, pues claro, las vamos a ver reflejadas de alguna manera. Y claro, es, bueno, hacer ese paso, ¿no? De reconocer que te está enseñando algo y que por ahí es, ¿no? Es una oportunidad muy grande también
de avanzar en tu propia vida cuando lo comprendes de esa manera y no desde el conflicto, eso sobre todo en la adolescencia es algo que aparece muchísimo, ¿no? Y también es un amor que hay que practicar el desapego, ¿no? Porque Sí. claro, son no proyectar, sino y no es una posesión, sino que es un alma libre, ¿no? Y claro, todo ello también requiere ese aprendizaje como padres, ¿no? Sí, es que es clave. Estás hablando ahí como del ejercicio clave, ¿no? Que es entenderte con esa relación que tienes que cuidar, proteger, pero en la que no te tienes que proyectar, porque entonces le vas a generar una carga que no va a ser sana para ninguno. O sea, es complicado encontrar y es un ejercicio continuo de revisión del adulto, yo creo, que es el regalo que nos hacen. Al final, la maternidad o la paternidad es eso, es como verte reflejado en ese ser humano que te va mostrando, ¿sabes? Y te va poniendo como en controversia con esas cosas que no están bien en ti. Y Mm, yo hablo también mucho de no, o sea, de ser consciente de cuál es tu herida de nacimiento o cuál ha sido tu herida de la infancia y no educar o criar desde esa herida. claro. Me encuentro muchísima permisividad en la comunicación o en la crianza entendida como respeto, que no es respeto, es permisividad pura y dura por Mm, muchísimo miedo al rechazo, o sea, de mamás sobre todo que se han sentido que tienen una herida de rechazo y por no sentirla con el niño, que no les diga ese no o no quiero, no me gusta, y eso entenderlo inicialmente como un rechazo o que les conecte con esa herida, tener unas maternidades como a lo mejor muy permisivas o todo sí. Yo siempre digo, te tienes que ver un poco en cuál es tu carencia o dónde te vas cuando no estás bien para salir de ahí, claro. sobre todo cuando estás educando, porque claro, si educas desde la herida, estás educando desde la carencia también. Mm, Pero es un sí, ejercicio un poco en el continuo, ¿sabes? O sea, es que como sí. la vida es como así como un círculo, es como no verlo como un ejercicio enorme, sino es como poquito a poco en el día a día, en lo muy cotidiano, es irte viendo. Ir poniendo conciencia, ¿no? Mm. Y eso, y no sentirte culpable cuando te das cuenta que estás en ello, porque estás aprendiendo también, ¿no? Total. Y estás intentando hacer, o sea, ahora pues estamos haciendo terapia o aprendemos, o etcétera, y nuestros padres no, o sea, que todo va evolucionando, ¿no? Y bueno, desde tu nivel de conciencia, desde cómo estás en estos momentos, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Mm. Y eso puede ser que lleves un tiempo fantástico no proyectando y después te des cuenta que sí, ¿no? O sea, que no es un camino lineal, que es en círculo y que, ¿no? Como muy cíclico y puede ser que haya momentos que, pero poner esa conciencia, ese parar, mirarlo y después actuar desde allí, ¿no? Cuando ya lo sabes. Sí. Es tener como claridad en lo que quieres en tu vida como familia, o sea, yo creo que es un poco la base para no perderte cuando te pierdes, ¿no? Que todos nos vamos a perder en algún momento porque es como una evolución continua, pero al menos tener claro, ostras, o sea, ya estar construyendo, tener un sentimiento de equipo en la familia, tener un sentimiento de evitar el hacernos daño o evitar entre nosotros no protegernos. O sea, yo creo que es clave como que la familia haga ese equipo y haga esa visión de qué es lo que queremos en casa. Ujú, ¿Cómo queremos estar en casa? ¿Cómo quiero estar cuando entro? Claro, si yo ya entro gritando, o ya entro súper irascible, o ya entro y me permito según qué cosas, claro, tú tienes que poner los límites claros. Y hay cosas que sí que tienen que ser fundamentales. La casa tiene que ser un lugar de paz, mm, aunque sea de gente con temperamentos enérgicos, pero ujú, tienen que llegar a casa y encontrar esa paz. Entonces, ¿qué es lo importante o no? Yo muchas veces les digo a la familia, ¿dónde queréis poner la energía? ¿Sabes? Si hay juguetes en el comedor tirados o en que esté el comedor de revista. ¿Sabes? O sea, es que hay que hacer como ciertos ejercicios en lo mm, cotidiano mm, como para ir construyendo en estos vínculos y estar todos a gusto. Yo siempre digo, yo prefiero un niño jugando en el comedor porque me gusta compartir la vida en familia, no me importa que haya juguetes tirados en el suelo, yo prefiero que haya esa cercanía, ¿no? En los años que son peques, que no son tantos, no, pero sí que es verdad que luego me gusta salir de casa con la casa mínimamente ok. arreglada. Entonces, bueno, ten unas cestas, edúcale en que luego, antes de salir, venga, hacemos una recogida rápida, pero durante el tiempo que estás en casa, estate tranquila como estén las cosas.
O sea, mm, ¿dónde estás poniendo la energía? He puesto este ejemplo porque es uno de ellos, pero sí, hay mil. O sea, ¿en qué te estás preocupando? mm, Y eso, pues ponerlo en tu escala de valores. ¿Es tan importante? Sí, no es tan importante. ¿O cómo lo llevo al equilibrio? O sea, jugamos en el salón, pero luego nos vamos y queda recogido. O sea, encuentra tu medida, pero que todos los miembros de la casa, en la casa, sientan que tienen un espacio y mm, no se sientan cohibidos. Muchas veces los niños también los tenemos como, sí, no, pero en cosas que no hace falta. Y luego mm. también nos perdemos en que las que sí que hace falta, ahí A no nos falta mucho ponerla. liderazgo y poner los límites claros. Entonces, es como el ejercicio de, venga, que es importante en casa, en nuestra casa, pero para estar bien, no para que la casa esté bien No. o para que se vea bien o para que podamos decir que no, para que los que vivimos estemos bien. Entonces, lo que es importante para mí no lo será para otra persona. Lo Mm, que a mí me da calma no le da a la otra persona. Entonces, ese es el ejercicio que tiene que hacer cada familia. mm. Y sobre todo hay una cosa que para mí es clave, en casa lo llamamos que te duela tu familia, que quiere decir, ostras, no puedes ver a alguien en casa que lo está pasando mal y tú ponerle más carga. O venga, mamá ya lleva 17 bolsas y yo le estoy pidiendo dónde están los calcetines. Respira, ¿sabes? No pasa nada. A lo mejor yo tengo que hacer más trabajo que el peque, está claro. Pero eduquémonos en, ostras, dolámonos un poco los unos a los otros. Cuando ves a alguien que está haciendo algo que necesita, te tiene que salir esa vena, ¿no? De no quererle cargar más. Exacto, Porque ¿no? si en tu casa ya, digo, Es, si en la propia familia no nos dolemos, ¿a quién le vamos a doler? es un proyecto común, ¿Sabes? ¿no? Yo también lo he comentado, a veces lo comentaba con mis hijos, es un proyecto común y tenemos que sumar todos. Y cuando hay Eso una es. acción que resta, tenemos que darnos cuenta y todos sumar, ¿no? Y después, algo Sí. que también muy interesante has comentado es el tema de los límites, ¿no? Mm. Estos límites claros con amor. Cuando se ponen con amor, es muy diferente que desde la imposición o desde, ¿no? Pero es necesario porque también la frustración es una emoción que tienen que vivir los niños cuando son niños, ¿no? Porque Claro. si no, después nos encontramos con adolescentes o con jóvenes adultos que no han vivido la frustración y entran en depresión o como una apatía muy grande la primera vez que se encuentran con ella, ¿no? Entonces, cada cosa debe vivirse en su momento y tienen que aprender a vivir un no y una pequeña frustración y ayudarles, porque es la manera que estamos para poder ayudarles a transitarla y a gestionarla. Sí, tanto la frustración y también el enfado. Y el No pasa enfado. nada si un niño se enfada. O sea, es como si un niño, o sea, es como, no quiero que mi hijo se enfade o no me gusta que se enfade, pues es que es como, no me gusta que se ponga contento o no me gusta que se ilusione. O sea, Mm, el enfado te está mostrando, pues, lo que no le gusta o sus propios límites o lo que él considera sus derechos. O sea, no pasa nada. El tema es qué hacemos con eso. ¿Vale? ¿Cómo lo sostenemos? Porque muchas veces es intentar como que no se enfade. No, no, permítele que se enfade, escucha por qué se enfada. Si luego tú tienes que seguir manteniendo esa orden, la tienes que mantener, porque puede ser que sea un no para su seguridad, un no porque no está preparado para ello, te está pidiendo algo que aún no es el momento. El no, tú tienes que mantenerlo, pero a la vez le tienes que decir, entiendo que te enfades, o sea, no pasa nada. O dejarle que se enfade si no quieres ni siquiera hablarlo. Pero es como, no, esto te voy a decir que no, pero a la vez no quiero que te enfades. O te estás enfadando por una tontería. No, no, no le juzgues. O sea, no le pongas palabras a su enfado, no le pongas las etiquetas, ¿sabes? Pero cuando hablando de liderazgo, para mí es el temazo, ¿eh? Porque el liderazgo nos lo tenemos que llevar a cómo están liderando sus vidas esos mm, propios adultos. mm. Porque no educamos desde la palabra, educamos muchísimo desde nuestra energía, desde nuestros valores, nuestra coherencia, lo que estamos transmitiendo. Entonces, a mí me sabe mal, pero muchas veces tengo que dar como estos tascas, es que la mayoría de adultos vive una ausencia total de liderazgo. O sea, Mm, mm, estamos en un momento que somos adultos un poco infantiles, porque lo queremos todo. No queremos envejecer, además queremos tener todos los planes sociales, además, ¿sabes? O sea, es un momento donde afortunadamente nos podemos permitir muchísimo, ¿vale? Que está súper bien, es un momento muy cómodo, pero esta comodidad nos está dando también una falta de liderazgo interno que luego pretendemos que con la palabra sí que se transmita a nuestros hijos. Y bueno, pues va a ser que no es tan fácil, claro. ¿sabes? Entonces, hay que hacer un poquito de ejercicio, ¿no? De cómo estás llevando tú tu vida. Y ellos lo perciben muchísimo, ¿no? O sea, a veces tú les pides respeto, eso más en los adolescentes, ¿no? Claro, he sido profe durante muchos años de instituto y de adolescentes.
y tú les pides respeto y no te respetas a ti misma o a ti mismo o a la pareja, ¿no? Entonces ellos te muestran esa incoherencia, ¿no? Eso sí que lo detectan muchísimo, esa incoherencia en tu vida. Y como decías tú, Sí, el aprender a ser soberano de tu vida es todo un aprendizaje, ¿no? Estamos acostumbrados, papá Estado, no sé qué es, ¿no? Todo fuera, mm, y no, hay que retomar tu liderazgo, tu vida, tu soberanía, ¿no? Qué interesante. absolutamente. Además, es que para mí es un acto de amor. O sea, Mm, un padre, una madre que esté un adulto que esté educando, que esté en su papel de adulto y que le esté mostrando a ese ser humano que en su papel de adulto, ¿no? Pues no tiene que proyectarse en él porque tiene sus propias necesidades cubiertas. O sea, yo también tengo mis prioridades como adulto en mi vida, las cosas que me gustan, intento hacer esas cosas que me gustan, ¿sabes? Sé lo que me hace bien. En realidad lo que te estoy mostrando es que tú no necesitas tampoco proyectarte o absorber a otra persona, ¿no? Que mm, somos como, muchas veces lo que nos está faltando es eso, es tener claridad. Yo siempre digo, hay momentos, ¿eh? Y lo hago por tramos, porque también cuando estoy dando este mensaje no te lo puedo estar dando a los 6 meses de haber dado a luz, que a lo mejor estás claro. sin dormir, estás con la lactancia nocturna, o sea, entendámonos también, ¿no? En dónde estamos en cada momento, ¿vale? Porque hay momentos que también son como de supervivencia pura y dura o de sostén o de salir. Mm, Y ya está bien así, que también digo, mamás, es que ya estáis haciendo el máximo. O sea, claro. no os pidáis encima a lo mejor entrenar fuerza 2 veces a la semana, que es que recibimos una cantidad de mensajes también que son como súper locos. Entonces, pero cuando ya estás en determinados momentos, ¿no? Tienes que ir avanzando en ese tú también estar completo. Mm, Además de ser mamá, soy un ser humano completo, porque si no, la estoy liando, porque no le estoy enseñando ese autoamor o, ¿sabes? no, Esa autoestima que yo quiero que luego practique, sobre todo para que no se vincule cuando sea más mayor, que estamos hablando ya de adolescencia y tal, para que no se vincule fuera desde esa carencia, claro. o como eso me está viendo a mí, para mí es válido, ¿no? Mm. O que busque esa aprobación constante en el entorno porque no se aprueba él mismo, porque claro, lo que ha observado es eso también, ¿no? O sea Mm. que sí. ¿Qué rango de edad, más o menos son los padres? ¿Son muy pequeñitos por el tema de las rabietas con los que tú Sí, es que trabajas? si hablamos rabieta, rabieta pura y dura, estamos hablando de niños muy pequeños, porque la rabieta se está dando porque su sistema madurativo no está, ¿vale? Y entonces explotan emocionalmente Ujú, porque no pueden sacar esas emociones de otra manera. ujú, Entonces, hay niños que tienen enfados, ¿vale? Niños que es lo habitual, niños que de vez en cuando se enfadan, y luego hay niños que son niños con rabietas, que son niños que siempre son como una pequeña bomba a punto de estallar, que nunca sabes ni qué ni cómo, pero están continuamente acercándose a ese estado de, ¿sabes?, de mm, incontención brutal. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de niños bastante pequeños. Luego, pues si hablamos de tramos, un poco en general, como voy diciendo, de 0 a 2 es una historia, ¿vale? Porque es cuando te necesitan muchísimo, están en pura supervivencia como bebés. Es verdad que empiezan, hay interacción, ¿eh? Hay el bebé que te mm, sonríe, que es súper bonito, o claro. sea, pero realmente el objetivo del bebé es sobrevivir, entonces no le importan sus padres. Él llorará al máximo que pueda cuando tenga una necesidad, porque lo que quiere es como salir adelante y necesita que el adulto le saque. Entonces, de 0 a 2 es como supervivencia, sostén, ¿no? Y poner esas bases, y es muy demandante. ¿Por qué? Porque no tienen nada de autonomía, estás en las primeras veces de todo, ¿vale? Desde el comer, el empezar a andar, la psicomotricidad, o sea, todo es como la primera vez. De los dos, un poquito hasta los 4 o 5, está como súper bien, porque siguen siendo muy peques, pero ya has ganado muchísimo en la autonomía, sobre todo el tema de alimentación y todo el tema de baño, pañales y todo eso. Entonces es como un momento, yo digo que es la ilusión está a tope, la magia, todo lo que es asombroso y muy, muy bonito de la infancia está genial porque son muy, muy, muy peques, pero ya no tienes esos 2 años o esos 2 años y medio que te has pasado medio sin dormir, bueno, que son muy exigentes en la mayoría de familias. Luego digo, de 5 a 10 es velocidad de crucero. Si has hecho esos años, si esos años has puesto unas buenas bases, ha ido bien, estás en esto que estamos comentando, de ponerle un poquito de conciencia, de estar en ese afán de construir familia, ¿no? De estar en el amor. De 5 a 10 es como ellos se encuentran súper bien porque es como ya lo tienen todo controlado, ¿no? O sea, son como autónomos, son como mini adultos para ellos en su cabecita, están genial. Su entorno suele ser, pues eso, el cole, las 4 actividades que hagan, la familia, suele ser como muy fácil.
hasta los 10 también digo, porque de 10, 11 depende ahí un poquito el niño. ¿Qué pasa? Que empiezan sus propios cambios y volvemos un poquito como al punto de partida, pero desde otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos ya sienten que les están pasando cosas y son ellos mismos los que también notan que ya no era como antes. ¿De dónde me viene esto? Notan cambios, pero no saben identificarlo muy bien. Entonces volvemos un poco a esa sensación de principio en el sentido de acompañarles otra vez porque se van a como volver a dar situaciones muy del principio. Esos niños que tenían rabietas, Mm. que ya las tenemos como superadas y que además hemos pasado esos años que te digo de velocidad de crucero que son maravillosos, de repente, al acercarse a la adolescencia, vuelven a conectar mucho con esa energía de no saber por dónde va a salir, entonces una contestación rápida, un mal humor, un mal gesto, claro, porque es su recurso emocional muchas veces sale por ahí y volvemos a estar un poco en no me sé yo mismo qué me pasa, entonces me sale por donde tal, ¿no? Entonces, un poquito son los tramos que hablo de la familia y ahí, pues las familias también tienes que ver un poco, digo, ¿dónde estás? Para tú exigirte también como a ti mismo, porque me encuentro eso, María. Muchas mujeres que quieren cosas que tú dices, pero a ver, si es que es imposible, si ni siquiera cabe, pero es que tampoco es el momento, porque si tú miras qué va a ser importante ahora, o qué está siendo importante, o qué recordarás como importante, ni siquiera es eso. Mm, Entonces no le gastes energía ahora. Y eso da una paz. claro. Ay, a mí me encanta. Solo pensar eso es como, ay, es que ahora no toca. Sí, sí, qué bonito este proyecto, la verdad. Bueno, vamos a dejar tus datos en el texto del vídeo para que si alguien desea contactar contigo, pues pueda hacerlo y empezar ese camino, el poder llevar la maternidad o la paternidad, que es algo precioso, único, ¿no? Mm. Pero con paz. En el fondo es con paz, con amor y con paz, ¿no? No Sí, se pretende mucho más, sí. Y sí, desde es encontrar ese lugar de calma, cada uno tendrá el suyo, pero ese lugar de calma interna desde, mira, lo estoy haciendo al hacerlo con amor, lo estoy haciendo desde mi mejor lugar. Seguramente me equivocaré en algunas cosas, pero es mi mejor lugar ahora. claro. Y como desde el amor hay ese deseo, ¿no? De evolución siempre, Mm, pues ya está. mm, Vive el momento. exacto, y del presente. Sí. Y bueno, nos iremos despidiendo, pero me gustaría que comentases un poco cómo estas conversaciones se llaman una mirada interna y tú has comentado, ¿no? Lo importante que ha sido para ti ese parón de Mm. este parón de este verano que has tenido que hacer, esa mirada interna para, bueno, para que pudiese florecer o cambiar o lo que sea en tu proyecto, ¿no? Si quieres contarnos un poquito qué significa para ti una mirada interna, qué significa para ti el pararte y después, pues, unas palabras finales con las que te gustaría despedirte. Pues mira, la mirada interna es clave. ¿Cómo la entiendo yo en mi día a día? Es, es esos pequeños momentos en los que puedes como ver qué pasa. Pero claro, muchas veces sería un momento de me paro a reflexionar, pero para mí la mirada interna muchas veces es lo que aflora cuando le dejo el espacio. Me explico. Yo salgo a caminar mucho, intento caminar cada día por el parque. Intento no llevar distracciones ni escuchar podcast a pesar de que me encanta y tal. Porque ¿qué pasa? Que mientras camino es como que esa mirada interna, tengo el espacio como para que salga eso que necesito que verme o escucharme o sentirme, pero que mientras estoy haciendo otras cosas o en lo cotidiano, pues como que no suele aflorar. Es verdad que también yo siempre tengo como muy presente el tema de la escritura terapéutica. O Ujú. sea, no puedo hacerlo cada día entre semana porque me es complicado, pero al menos los fines de semana le dedico un buen rato e intento encontrar esos momentos en los que voy como viendo, porque es como estar en una actividad que no te requiera para que pueda aflorar, da igual si es escritura, si es caminar, tal. Para mí lo de la mirada interna es estar haciendo algo que no te requiera ninguna exigencia para que pueda salir lo que esté. Y ahí lo observas y es hacer caso a esa información. O sea, creo que si no hacemos esos ejercicios de conexión, de mirarnos y de ver qué hay, acabaremos viviendo una vida como muy rápida, muy superficial, pero muy desconectada. Y eso también, lo comento rápido, pero empecé mi experiencia como sanitaria y en paliativos y muy conectada a la muerte porque la maternidad la sentí así como una ruptura muy profunda.
y puedo decir claramente que pasa factura. O sea, no se puede pretender vivir una vida con un sentimiento de intrascendencia, porque antes o después te vas a topar con eso de cara. Entonces es mejor meterlo antes que Mm, encontrártelo después de frente, ¿no? Entonces un poquito es eso lo que suelo hacer y observar el cuerpo, ¿no? A mí mi cuerpo me va diciendo si noto muchísima tensión o la zona, ¿no?, abdominal, cuando noto que no estoy muy tranquila de ahí, pues ir viendo un poco qué va pasando y entenderme en un camino, ¿eh? O sea, hay cosas que van a venir repetidamente porque sé que forman parte de mi aprendizaje y bueno, no exigirme como una perfección o no exigirme llegar a un final o una meta porque no tiene sentido. así es. Qué bonito. Y sí, como tú dices, es crear, o sea, estar en un cierto silencio y silencio no sonoro, ¿no? Sino silencio de ruido, de lo que sea, ¿no? Para que tu lenguaje interior, para que tu cuerpo, tu propia alma pueda expresarse, ¿no? Y puedas darle esa cabida y que en el fondo es conocerte y en el fondo es eso, ¿no? Poder crecer, poder avanzar desde esa paz y calma que comentábamos. Bueno, si quieres decir unas palabras finales, ya nos vamos despidiendo. Bueno, agradecerte el espacio. Gracias, María. Y nada, las palabras finales serían que si alguien también pues, quiere acercarse un poquito más al proyecto, a lo que significa, pues estoy abierta aquí, evidentemente, pues a dar más información o una charla, lo que se necesita también es en centros educativos y en escoletas es lo que estoy haciendo más, pues charlas para familias, un poquito para acercar ese mensaje y poder hacerlo más accesible, ¿no? Que muchas veces lo que falta simplemente es un poco el parar esa horita y media, ¿no? Y darnos ese espacio a que llegue el mensaje. Pues perfecto, muchísimas gracias a ti. Ha sido, bueno, un momento súper bonito. Me ha encantado compartir todo ese espacio contigo, ¿no? Y creo que ha sido muy interesante y les habrá gustado a la audiencia, ¿no? Como has dicho tú, si desean, pues ya sea para dar charlas, ya sea para el propio proceso, pues que se pongan en contacto contigo. Vamos a poner las redes y todo en la descripción. Y nada, cuando quieras, regresa a contarnos un poquito más Ay, sí. y, y nos despedimos de toda la audiencia. Como siempre, dadle like al vídeo, compartidlo con otras personas a las que pueda ayudar y, y nos vemos pronto en la próxima mirada interna. Un abrazo grande. Chao.